nuestro canal se trata de desmitificar con el mayor rigor que se pueda la información errada que puede verse y escucharse por ahí. Es que la información que está por ahí es tan peligrosa y por lo mismo hemos decidido que también tenemos que entender de dónde vamos a sacar la platica que significa esta pandemia. ¿Qué tan válido fue el día sin IVA no solo en términos epidemiológicos, como ya lo estudiamos, pero en términos económicos? ¿Cómo serán nuestros impuestos para subsanar los costos de la pandemia? Por eso, en este episodio tenemos con nosotros a Laura Galeano, una abogada tributarista, que nos va a explicar con detalle el cómo y el porqué de la economía que compete a la pandemia, sobre todo en un país como Colombia. Así que bueno, siéntese, puede escucharlo en sus audífonos como si fuera un podcast. Y bienvenidos a este episodio de Chile Café. No se olvide suscribirse, darle clic a la campanita, darle like o dislike, también funciona, y compartir. Bienvenido. Bienvenidos una vez más a uno de nuestros episodios de Chile Café. Hoy tenemos a una maravillosa invitada, a hermana de mis mejores amigos y por ende mi mejor amigo. Entonces a Laura Galeano, que es una tributarista, que es abogada, que es una persona que creemos que nos va a aportar muchísimo conocimiento al canal de Chile Café. Entonces, Laura, bienvenida a Chile Café. Muchísimas gracias. Laurita, ¿por qué invitar a una tributarista, a una abogada, a un canal que se ha dedicado a este tiempo como a desmitificar todos estos hechos epidemiológicos, que le han metido mucha tiza a la parte científica, que le han metido mucha tiza a traer invitados que empezamos a dar estadísticos y empezamos a dar una cuestión ahí como muy elaborada en términos científicos? Entonces, hoy tenemos con nosotros a Laura Galeano, una tributarista. Bueno, porque esa pregunta, Diego, yo creo que es fácil de contestar en un contexto que tú has señalado muy claro, y es: estamos sacando a la gente de ciertas mentiras que han empezado a circular a raíz del coronavirus y de mucha desinformación que sin duda está desafortunadamente muy a la mano. Obviamente desde la perspectiva del derecho, no solamente desde la perspectiva de impuestos, que ya si quieren entramos ahí, pero desde la perspectiva del derecho, sí creo que la gente está muy confundida en qué significa que estemos en este estado de emergencia, qué significa que desde, digamos, la perspectiva de nuestra Constitución y de nuestros derechos, que estemos en un estado, llamémoslo, excepcional, y no voy a decir de excepción porque ya entro en ese detalle, pero sí que estemos en una situación de absoluta normalidad, obviamente provocada por el coronavirus. De las primeras cosas que a mí me gusta aclarar en eso, obviamente para uno como abogado la aproximación es distinta para personas que por supuesto no se meten tanto en estas minucias, porque pues por demás son tecnicismos, pero que yo creo que tienen diferencias bien importantes. Mucha gente piensa que nosotros estamos en un estado de excepción constitucional, es decir, que más o menos a raíz del COVID el presidente de la República puede hacer literalmente lo que le dé la gana, ¿no? Y eso es algo que yo creo que es mentira, y de hecho creo que es de las grandes cosas que uno podría, entre comillas, rescatar de la situación actual, y es como, digamos, para ir desde lo más básico, pues como ustedes saben, nuestro Estado, nuestra Constitución establece que nosotros tenemos tres ramas del poder, ¿no? El Ejecutivo, que es el presidente; el Legislativo, pues que es el Congreso; y el judicial, que como su nombre lo dice, obviamente son los jueces. En situaciones de normalidad, estas tres ramas del poder, digamos que ejercen un control mutuo, unas controlan a las otras. En los estados, en nuestra Constitución, hay lo que los abogados llamamos los estados de excepción, que básicamente son situaciones en las que se inviste al presidente de facultades extraordinarias, en las que básicamente el presidente coge los poderes del poder legislativo y se apropia de ellos para poder sacar lo que llamamos decretos con fuerza de ley. Entonces, básicamente el presidente puede legislar en un estado de excepción, y eso es bastante peligroso, obviamente, porque pues de entrada está desarticulando toda la lógica de un sistema democrático que se funda en que los poderes se controlan entre ellos mismos. Estos estados de excepción, de acuerdo a nuestra Constitución, son tres, y acá hemos, digamos, históricamente declarado varios estados de excepción. Uribe declaró par, Samper declaró par, y estos estados de excepción, como les decía, obviamente tienen ciertas limitaciones establecidas en la Constitución en el tiempo. El estado de excepción a raíz del COVID se declaró un estado de excepción, que se llama el estado de emergencia económica y social. Los tres estados de excepción, solo para que ustedes tengan una idea, es el estado de emergencia económica y social, el estado de conmoción interior, que básicamente es cuando hay una guerra, llamémosla interna, y el estado de guerra exterior, que es cuando, pues, digamos, tenemos un enemigo internacional. En el de emergencia económica, que se declaró en su momento, y ustedes yo creo que de pronto vieron que esto pasó al principio de la emergencia,
se estaban sacando decretos a otro día, decretos legislativos, se sacaron muchos muy rápido porque pues el estado de excepción solamente se puede declarar por cierto tiempo. Ese estado de excepción durante el cual el presidente pudo legislar ya se acabó en la declaratoria dentro del COVID. Lo que subsiste ahora es un estado de emergencia sanitaria, que es distinto. El estado de emergencia sanitaria no es un estado de esos estados de excepción que yo les estaba diciendo, en donde el presidente tiene esas facultades extraordinarias, sino que es un estado en el que obviamente el Poder Ejecutivo emite, digamos, ciertas, llamemos, reglas que por supuesto son atípicas en nuestra vida normal, pero que sí están encaminadas a solucionar un estado de crisis de salubridad pública, no sé si es correcto llamarlo así, pues que se ha generado a raíz del COVID. Anticipándome un poco a lo que ya sé que todo el mundo quiere hablar, que es el tema del IVA, el día sin IVA, y si efectivamente a raíz de este estado de emergencia sanitaria en el que estamos, el presidente puede establecernos impuestos adicionales. Les voy a contar algo anecdótico para que lo tengan en cuenta. El tema del día sin IVA, muchos pensaron que fue una medida que se tomó a raíz del COVID, y eso es mentira. El día sin IVA viene desde una reforma tributaria que se aprobó en diciembre del año pasado, en la ley 2010. Esa reforma tributaria era muy importante para el Estado, pues como todas las reformas tributarias que aprueban cada 2 años, pero esa reforma tributaria era muy importante porque básicamente quería retomar unas medidas que ya la Corte había declarado inconstitucionales. Pero dentro de lo que quiso el gobierno con esa reforma, se metieron unas medidas que fueron, pues, digamos, muy discutidas y que todavía siguen siendo muy cuestionadas en mi gremio, entre las cuales estaba el día sin IVA y entre las cuales también estaba el tema de la devolución del IVA que se le está haciendo a las personas, digamos, de más bajos estratos. Esas 2 medidas fueron tomadas en la ley 2010, que se expidió en diciembre del año pasado. Esas 2 medidas no fueron tomadas a raíz del COVID, no fueron inventadas, digamos, durante el estado de emergencia, digamos, como medidas de reactivación de la economía. Entonces, eso es lo primero que uno tiene que entender. El día sin IVA no solo inventó el presidente a raíz. Esto ya existía y existía a partir de diciembre del año pasado. Lo que pasa es que obviamente terminó siendo lo vean, que hayan podido hacer el primer y el segundo día sin IVA dentro del estado de emergencia sanitaria que estamos hablando. Yo lo que no sé si estaré equivocada, pero yo lo que había leído es que como que si se tomó la decisión de sacarlos ahorita como para aprovechar la coyuntura, precisamente pues eso ya estaba aprobado desde antes, pero sí fue como también algo que pues no sé quiénes son los que toman las decisiones realmente de eso, porque yo tengo que ser honesta, de esos temas yo sé muy poco, pero pues de lo poco que me informo y de lo que leí es que sí se había como tomado la decisión de acuerdo a lo que estaba ocurriendo, como ok, vamos a hacer esos días ahorita. Ahí hay varias cosas, y es el día sin IVA, como les digo, pues en principio fue concebido antes de la emergencia, luego no es algo que le podamos atribuir al COVID sin duda, pero para que ustedes vean cómo el tema sí cambió, es el día sin IVA, como estaba aprobado inicialmente, suponía, la ley lo que dijo es, vamos a tener 3 días sin IVA al año, la ley no dijo cuáles eran, luego ya digamos que eso ya pasó a competencia del Ejecutivo decir cuándo pasaba, y ese es el primer punto que tú señalas. Pero lo segundo que es muy importante es que en la concepción inicial del día sin IVA, y esto para que vean cómo sí cambió la concepción inicial a raíz del COVID, el día sin IVA estaba pensado para que fuera solamente para compras esenciales y para pagos realizados con medios electrónicos. Esa fue la concepción de la ley 2010 del día sin IVA. Entonces, de las primeras cosas que se criticaron en su momento antes del COVID es porque el día sin IVA no permite que el beneficio sea por compras electrónicas, por compras a través de portales de internet. Estaba dado para compras solamente físicas. Dentro de lo que sí hizo el Estado en sus facultades de estado de excepción, que como les digo ya se acabó, fue entre otras cosas modificar esos puntos de la concepción inicial del día sin IVA, para decir, esto no es solamente para compras físicas, porque obviamente en la circunstancia del COVID eso resulta ser absolutamente inconveniente, también aplica para compras por internet, pero sí se mantuvo el tema de que fuera pues para compras a través de medios de pago bancarizados, es decir, no para compras en efectivo. Entonces, digamos que yo creo que la medida del día sin IVA en su concepción inicial era lo que yo llamaba los dulcecitos que el gobierno puso en esa iniciativa legislativa para asegurar que esa reforma tributaria pasara. No porque tuviera sentido ni desde la lógica tributaria ni desde la lógica económica. Fueron como esas medidas que yo llamo de verdad dulces que pusieron en la ley. Eso, el día sin IVA y el tema de la devolución de IVA a los pobres, son medidas que obviamente desde la perspectiva tributaria pues uno dice tienen poco sentido, pero pues si uno empieza a mirar un poco desde la lógica no solamente tributaria sino más visto un poco más macro el problema, obviamente uno sí quiere que los impuestos tengan un efecto redistributivo, que obviamente que lo que pagan los ricos pues tenga un efecto digamos
digamos, de beneficio al final a las personas que son menos afortunadas o que tienen estados de necesidad más básicos, y pues ahí ya empieza un poco el discurso más, si lo quieren, de entendimiento o de deber social de los impuestos, que simplemente concebirlos como una medida del Estado recogiendo plata para pagar su propio funcionamiento. Mi pregunta está encaminada, tengo aquí la noticia de existe un registro de los más altos en muertes por COVID y 6.803 nuevos contagios. Entonces, pues claro, epidemiológicamente el día sin IVA se ve como un tropiezo en la evolución de nuestra contingencia. Teniendo en cuenta eso y teniendo en cuenta la ley 20 que tú nos estás diciendo, pues obviamente no se podía sencillamente posponer, detener, pensarlo un poco más. O sea, démosle la lógica. No tenemos por qué ejecutar una ley, o sea, el Ejecutivo no tenía por qué ejecutarlo justo ahora. Claro, y eso es clave en el entendimiento de delito. El día sin IVA estaba concebido en la ley, pero como te digo, la ley no dijo cuándo iba a ser el día sin IVA. Eso ya era una potestad que sí tenía el presidente, o el poder, llamémoslo así, más concretamente el poder ejecutivo del gobierno. Sí podían mover la fecha. O sea, ante esa pregunta yo creo que no hay respuesta de tal vez o que no podían. Claramente lo que pasa es que obviamente acá empieza uno a ver, digamos, los intereses jurídicos protegidos que está ponderando el Estado cuando decide tomar una medida como esta. Y yo estoy completamente de acuerdo que hacer una locura como el día sin IVA en medio de una emergencia sanitaria, pues es una contradicción absurda, ¿no? Sí, frente al bien protegido salud. Si yo miro el bien protegido la salud de la gente, es una medida absurda. Pero obviamente dentro de todo el debate que se ha dado a raíz del COVID, es que el único bien o el único interés jurídico, porque no lo quiero llamar bien desde una perspectiva tan materialista, sino el único interés jurídico, el único derecho que se tiene que garantizar en medio de esta pandemia no es la salud, es el mínimo vital, es el derecho al trabajo, inclusive mantener un orden económico funcional. Y yo creo que en la ponderación que hizo el gobierno para ver si el día sin IVA era o no era conveniente en medio de una emergencia sanitaria, puso un poco por encima el económico que el de la salud. Y ahí creo que obviamente muchos dirán que fue acertado si uno ve el balance que hace el gobierno públicamente, que dice es que el día sin IVA fue un absoluto éxito, o sea que la economía se disparó, que los consumos por internet se multiplicaron, que pues obviamente todas las cifras que muestra el gobierno esto fue un éxito como una medida para reactivar la economía, y así lo están vendiendo. La intención del día sin IVA era reactivar la economía en un estado de crisis absoluta. Como les digo, eso es un poco mentira en la medida en que no me inventen, porque pues el día sin IVA no se lo inventaron para esta crisis, ya existía, primero. Y lo segundo es, pues obviamente si yo comparo el nivel de compras del día sin IVA con el nivel de consumo que traía la gente en un estado de aislamiento obligatorio, pues por supuesto que las cifras, es decir, 2 son más que 0 en cualquier día. Luego, por supuesto, las cifras van a siempre dar un resultado favorable desde la perspectiva económica. Pero por supuesto es un despropósito pensar que algo como eso podía, mejor dicho, ahí coincido con la conclusión que tú decías, Dieguito, es echar para atrás un poco todo lo que venía haciendo el gobierno frente al aislamiento y al cuidado con el COVID. Entonces, pues ahí hay todo que decir frente a la conveniencia o inconveniencia, y si el Estado, digamos, fue justo en la ponderación de los intereses jurídicos que quiso proteger al momento de hacer viable un día sin IVA como este. Ouch. O sea, primero, claro, se declara un estado de excepción para tomar una serie de medidas, técnicamente porque hay un estado de emergencia, ¿no? O sea, básicamente empieza funcionando así, ¿no? Entonces, ¿existe alguna medida que estuviera declarada de manera que beneficiara a la ciudadanía dentro del estado de emergencia, o no existe ninguna de manera tributaria, por ejemplo, digámoslo así? ¿Existe alguna o no? Porque claro, hubo un estado de emergencia que eso fue como una cosa que es interesante conocer, ¿no? Si hubo algún tipo de medida que beneficiara a la gente económicamente dentro de un estado de emergencia. Pues mira, dentro de las medidas que tomó el gobierno en lo tributario, específicamente en lo tributario, y ahí saco el día sin IVA porque, como les digo, yo creo que es otra discusión. Sí se tomaron varias medidas. Dentro de eso, no sé si ustedes vieron, se estableció un impuesto especial, por ejemplo, para servidores públicos, que básicamente establecía que ciertos servidores públicos que tuvieran un ingreso superior a los 10 millones de pesos tenían un impuesto, que es el impuesto que llamaron impuesto social, y es que básicamente por derecha les descuentan una parte de su salario con el fin de conseguir fondos, digamos, para sobrellevar la emergencia sanitaria y la emergencia económica. Esa fue una de ellas, obviamente muy criticada, porque pues uno dice, bueno, ¿y por qué afecta solo a los servidores públicos? Porque a los privados que siguen manteniendo su nivel de ingresos, por ejemplo, no les establecieron un impuesto igual. Esta es como la primera duda que surgió frente a eso. Y otras de las medidas, casi todas han estado encaminadas a establecer más plazos para el pago de los impuestos que ya teníamos, ¿no? Por ejemplo, obviamente en impuestos como el impuesto sobre la renta, por ejemplo, que es el impuesto sobre las utilidades, para decirlo de forma
forma más sencilla. Para las empresas, los vencimientos usualmente están alrededor de abril y las empresas tienen que en abril pagar el impuesto basado en sus ingresos del año pasado y además de eso anticipar el pago del impuesto para el año entrante. Esos calendarios cambiaron, se estableció la posibilidad de pagar por cuotas, se estableció la posibilidad de no pagar el anticipo de la renta del año entrante y eso pasó con muchos impuestos. Eso pasó, por ejemplo, también a nivel ya distrital. En el caso de Bogotá, por ejemplo, se dieron pasos especiales para el pago del impuesto predial. No sé si ustedes han visto que se ha estirado en el año y eso usualmente pasa en los primeros meses del año, el ICA, etcétera. Pero todas las medidas, si tú me preguntas, Juan Camilo, son medidas para, digamos, dar más plazos para el cumplimiento de las obligaciones tributarias. No ha habido una reducción ni un aumento más allá del impuesto social del que hablábamos, de la carga tributaria normal. Digamos que fue un alivio, ¿no? Digamos así, ¿no? O sea, un alivio en plan, bueno, vamos a dar más plazo y tal, porque es un poco, es un poco lo que se está jugando como en todas partes, ¿no? A ver hasta cuánto dura esto y cuánto podemos aguantar y vamos a moverlo así. Entonces, claro, de cara al hecho de que, vale, se han tomado unas medidas extremas a todo esto, ¿qué impacto real ha podido tener en la economía este tipo de cosas? O sea, por ejemplo, de manera tributaria, claro, los estados están teniendo un déficit complejo, porque había un déficit de pago que a la misma postre lleva como un déficit de presupuesto que luego tienes que subsanar, porque además se supone que tienes que priorizar la salud, con lo cual tienes que gastar más dinero en la salud dejando de recibir. A ver, yo creo que eso es importante también tener en cuenta, que la gente entienda que al final realmente tienes que tener dinero para poder tomar esa serie de medidas, ¿no? Para comprar los respiradores que no sirven, esas historias que cuentan todos los días. Entonces al final siempre hay que tener como en cuenta ese balance. ¿Hasta qué punto es viable realmente pues todo este tipo de medidas? Porque esto implica una deuda nueva. Yo creo que diste con un punto súper importante y es, esta es una discusión que he tenido con mi hermano, ayer justamente también estábamos teniéndola, y es algo que yo creo que la gente tiene que entender, y es que dos cosas para mí súper importantes, y es que la economía, y esto lo leí en algún artículo en medio de la crisis, lamento no recordar ahorita el autor, pero la economía no es, como él decía, uno piensa que la economía es gente negociando acciones en la bolsa de valores, ¿no? Que esa es la economía. La economía no es esa. La economía somos todos los que hacemos parte de un ciclo económico, empezando desde la persona que hace la labor manual más básica, llegando hasta el dueño de la empresa, ¿no? O sea, la economía no son las empresas haciéndose ricos, la economía somos todos los que participamos activamente en ella de una u otra forma. Y lo segundo es que la solución de la economía nunca es, como yo lo digo de forma un poco folclórica, nunca te lleva a una solución que es prenda la máquina de hacer billetes. Esa no es la economía. Bueno, hay algún presidente de un país como Estados Unidos que lo cree, pero bueno, o sea, vale. O sea, de acuerdo. Digamos que hay cosas, pero bueno, porque además eso, literalmente prender la máquina de hacer billetes, que podría hacerlo, pues tiene los efectos económicos, tiene gastos, ¿no? Pero bueno, lo que tú dices, la plata no se saca de la máquina de hacer billetes, el Estado tiene que financiarse. ¿Y cómo se financia el Estado? Obviamente el Estado se financia de dos fuentes importantes, los impuestos, la primera de ellas, ¿no? La segunda fuente es la deuda externa, y hay una tercera fuente, pues que no es, digamos, tan popular, pero pues que también es una fuente de financiación del Estado, y es cuando el Estado actúa como un privado haciendo inversiones en ciertos sectores de la economía. Esas son las fuentes que tiene el Estado para conseguir plata. Obviamente la plata, en una regla fiscal normal, los ingresos que obtiene el Estado por esas fuentes deben ser iguales a su gasto, iguales o superiores. En un mundo que funcionara bien, lo que el Estado recauda debería ser suficiente para que se pagaran el funcionamiento del aparato estatal. La regla fiscal colombiana está volteada, no este año, viene volteada desde hace muchísimos años. Y por eso es que ustedes ven que en Colombia hay una tendencia absurda de tener reforma tributaria cada 2 años. Cada 2 años nosotros vemos que no nos está alcanzando la plata, entonces se requiere una reforma tributaria, y todas esas reformas tributarias de cada 2 años pues son obviamente insuficientes, y por eso hacen que al año o a los 2 años siguientes pues se necesite otra reforma. Esa tendencia, digamos, y además en nuestro país hay un agravante, y es que la regla fiscal en Colombia también supone que el Estado un poco no solamente está cubriendo sus gastos del año en los impuestos, sino que además se está financiando en los particulares. Y esto es algo bien importante. Cuando digo que el Estado se está financiando en los particulares, porque si tú miras, gran parte del recaudo es vía, llamémoslo, anticipo de impuestos. ¿Cuál es un anticipo de impuestos? La retención en una fuente que nos hacen a nosotros de nuestro salario, por ejemplo, es un anticipo de impuestos, de un impuesto que yo voy a tener que pagar el año entrante, es decir, el año 2021, en mi declaración de renta, dependiendo de mis ingresos del año inmediatamente anterior. Pero hay un recaudo anticipado de ese impuesto, que es la retención en la fuente, que a todos nos la hacen en nuestros salarios, que cuando hay pagos entre empresas siempre te aplica el sistema de retención en la fuente. Y cuando tú declaras renta, adicionalmente tienes que pagar un anticipo para el impuesto que se prevé vas a tener
en tu año entrante. Entonces, al agravante de que los ingresos usuales, llamémoslo así, del Estado en un año no cubren los gastos que tiene el aparato estatal, súmale que ya teníamos un Estado financiado, porque ya había recaudado anticipadamente impuestos. Y ese Estado financiado, eso que se había recaudado de anticipo, tampoco era suficiente para cubrir el gasto del Estado. Entonces, obviamente, ¿qué es lo que está pasando? Que no solamente no estamos pagando en condiciones de normalidad nuestros impuestos que nos correspondían, que fue una de las medidas que les conté, sino que además están un poco tratando de aliviar ese sistema de recaudo anticipado, pues porque obviamente la situación de caja de las empresas está bastante afectada. Y eso, por supuesto, va a implicar que el hueco fiscal para este año va a ser absurdo. Esto implica que efectivamente, y obviamente porque el Estado ha tomado medidas, no solamente como tú decías, los respiradores y digamos que todo lo que ha implicado adaptar nuestro aparato de salud pública, sino a eso súmale los subsidios que se están dando, la devolución del IVA que se está haciendo, los mercados que se están repartiendo, y obviamente esta plata tiene que salir de una parte, y reitero, pues no va a salir de la máquina del servillete. Entonces, eso implicó que el Estado efectivamente tuvo que endeudarse este año de una forma extraordinaria, se endeudó, pero pues la deuda hay que pagarla. Y por supuesto eso va a implicar, que es algo que también se ha hablado muchísimo este año, y va a implicar muy seguramente que este año se tenga que aprobar una nueva reforma tributaria, asumiendo la vergüenza que implica decir, qué pena, pero es que ya veníamos de aprobar una en 2020, perdón, y sí, en el 2019 también habíamos aprobado. Entonces muy seguramente vamos a estar en una situación en la que hemos tenido, cosa que es excepcional porque, para serles honesta, mi vida profesional ha sido cada 2 años. Ahora básicamente yo creo que vamos a tener casi que 3 años consecutivos con reforma tributaria. Eso es algo que habla muy mal de un Estado, eso habla muy mal de la seguridad jurídica, habla muy mal del sistema en general y da inseguridad, porque pues al final lo que te está diciendo es, tengo un Estado que me cambie las reglas de juego cada año, cada 2 años. O sea que técnicamente podríamos decir que más o menos todo el mundo se tiene que poner la mascarilla, lavarse las manos, y cuidado porque lo de ir a los hospitales y eso no se va a ampliar, ¿no? Porque digamos que no hay dinero para dónde ampliarlo. Vamos a empezar por ahí, ¿no? O sea, decir que realmente los recursos que puede invertir el Estado en reactivar o reacondicionar un sistema sanitario que estaba basado en la privatización, pues no será tan viable, y que realmente es mucho más complejo de lo que uno espera, y que no esperemos que aparezca un Estado protector que va a poner miles de camas y cosas, ¿no? Yo creo que eso es un poco relativo, y ya te digo también por qué, porque yo creo que el Estado ya hizo lo primero que tenía que hacer, que era endeudarse. Ya se endeudó y está buscando los recursos justamente para la ampliación de la infraestructura de salud, y ya ustedes lo han visto en las noticias, han llegado los famosos respiradores, por ejemplo en el caso de Bogotá está Colferias, y también dentro de lo que han hecho, por supuesto, han de alguna forma generado una dinámica bastante particular con el sistema privado de salud, ¿no? Que básicamente pues lo que ha permitido es que haya más UCIs habilitadas, eso sí lo ha hecho, pero pues como te digo, obviamente toda esa plata que hoy es deuda, pues eventualmente va a tener que salir del bolsillo de los colombianos. No lo vamos a pagar seguramente este año, pero pues ya lo veremos cómo vamos a empezar a pagarlo en los años siguientes. Bueno, pues entonces, o sea, también hay que hacer el balance positivo, porque es que lo que también pasa mucho con este tipo de cosas, y a mí lo que me ha sorprendido mucho en general en todas partes, incluyendo aquí en España también, siempre los balances son súper negativos, ¿no? Pues, vale, ha habido una inversión, ha habido un tipo de movimiento hacia que las cosas mejoren, y ahora realmente también depende mucho de la parte que pongamos nosotros mismos, que es lo que realmente está fallando ahora bastante, ¿no? Y que es lo que realmente le piden a todo el mundo. Yo creo que en Colombia también ha habido un problema muy grave, que una cuarentena tan larga cuesta muchísimo más tiempo de llevar, y eso es lo que implica este problema que se está teniendo ahora, ¿no? Entonces ahora la otra pregunta que es un poco, por ejemplo, aquí en España estuvimos 3 meses en cuarentena súper cerradísimos, todo tal, luego se reactivó para el verano, han abierto todo, intentan rescatar tal, claro, pero en Colombia llevan cerrados casi lo mismo que aquí, y van a estar cerrados hasta agosto. Entonces ahora la segunda pregunta es, y siguiente es, ¿y el impacto económico que va a generar esto, hasta dónde nos puede llevar? Mira, yo creo que las cifras todavía están empezando a depurarse un poco obviamente porque esto más se ha alargado mucho más de lo que cualquiera previó al principio, ¿no? Nosotros ya llevamos, creo, tal vez 4 meses en confinamiento. Obviamente la última, digamos, el último confinamiento fue un poco, pues con las 40 y pico excepciones que habían, pues por supuesto fue un poco un chiste, ¿no? Más bien era preguntarse quién se tenía que quedar en la casa, más fácil de responder que quién podía salir. Si llevamos un tiempo con la economía a media marcha, ni siquiera a media marcha, es decir, la economía está apagada, restaurantes están cerrados, todo lo que tenga que ver con ocio no ha podido funcionar, y estamos hablando de muchos sectores de la economía que literalmente
literalmente de un momento para el otro tuvieron que apagarse y pasar de tener ingresos a tener cero, literalmente pasaron a no tener nada. Eso es una ola de nieve muy grande y es, yo pienso en el, como tú dices, en el restaurante se cierra, entonces ese señor está dejando en desempleo a todos los cocineros, meseros, domiciliarios, gente de administración que trabajaban en su restaurante, y adicionalmente va a dejar de pagar el arriendo, por ejemplo. Entonces fíjate que por punta y punta está afectando, o sea, esto afecta, y ese es el efecto al final de la economía. Por eso digo que la economía somos todos, porque que tú gastes o no gastes está generando un impacto en el ciclo económico. Entonces, que un restaurante cierre no está afectando al señor Rauch, que es un chef muy famoso solamente, está afectando a muchas familias que dependían de eso, está afectando a los dueños de los inmuebles, y pues de ahí esa ola se crece y se crece y se crece, y la empiezas a mirar en los diferentes sectores y en los diferentes afectados en la economía. Digamos, es porque no estamos en un confinamiento mucho más estricto, porque no lo estamos más, la gente iría a quedarse en su casa, y como les digo, obvio, si uno lo piensa y fuéramos un país rico, que pudiéramos decirle a todo el mundo, claro, nos vamos a quedar todos en la casa 4 meses, pero yo como Estado tengo como garantizarles a todos el mínimo vital para que puedan tener comida y servicios públicos, pues esta discusión ni siquiera la estaríamos teniendo. El problema es que el Estado no puede garantizar el mínimo vital. Entonces es muy difícil entrar uno en la discusión de decirle a la gente desencerrada y a la vez tenga cero ingresos, cuando el Estado ha demostrado claramente que es incapaz de llegar a todos, aunque ha hecho un esfuerzo para hacerlo. Yo creo que eso hay que decirlo. Se ha hecho un esfuerzo con la evolución del IVA, se ha hecho un esfuerzo con los subsidios, se ha hecho un esfuerzo con los mercados, pero pues por supuesto es un esfuerzo insuficiente. Eso es lo primero que uno tiene que decir. Y lo segundo que uno tiene que decir es que en el caso colombiano también somos un estado en el que la economía informal juega un papel súper importante, claro. Entonces, la economía, y ya te digo, la economía informal es la que ya está afuera a pesar de todas las medidas de confinamiento. Ahí es donde viene la parte súper importante, que hay problema que ya lo has planteado tú, es, vale, o sea, no podemos cerrar porque sencillamente no se puede, porque es un país que necesita moverse, ¿vale? Pues por cuestiones de que no tiene riqueza, o porque de antes ya venía en un modelo que no podía mantener todo esto, bueno, en fin, ¿vale? O sea, que si lo comparas realmente con un restaurante, pues sigue siendo lo mismo, ¿no? El país lo cierras, pues tienes la misma, porque las deudas vienen y todo funciona igual. Total. Y yo creo que lo que esta iniciativa de Échale Café viene a llegar al punto, ¿no? Entonces es, ¿cómo abrimos si tenemos un virus, ¿no? ¿Por qué no intentamos hacer como el hecho de, vale, tenemos que abrir, pero por qué no intentamos tomar una serie de medidas con las que podamos abrir? Y yo creo que ahí eso es lo que no hemos podido llegar como a un consenso en el que una gente dice cierren todo y otra gente dice abran todo, pero nadie dice, ¿y por qué no lo abrimos de manera inteligente y eficiente? Y yo creo que ahí encontramos un punto medio. Claro, pero ¿por qué no podemos combinar ese tipo de cosas? O sea, tú me puedes decir a mí, como una persona que conoce más los movimientos tributarios, la economía y tal, lo que necesitas abrir, y yo te puedo decir desde mi punto de vista inmunólogo cómo lo podemos abrir. Y esas son las vías que yo creo que tenemos que empezar a plantear desde aquí, que se tienen que tejer, porque el problema está en que es una copia de modelos que no funcionan, porque copian modelos de otros países que no funcionan, pero al final realmente no construimos una iniciativa que realmente genere eso. ¿Cómo lo abrimos? Y es lo que nosotros tendríamos que responder desde el otro punto de vista. Entonces todos los días invitan expertos a la radio que dicen, no, tenemos que confinarnos, tenemos que ir para atrás, porque tal cual. Sí, claro, dígale eso a la señora que vende la empanada, saber cómo se confina ella, ¿sabes? Entonces, claro, al final el Estado no genera una seguridad. Que el Estado definiera, o por ejemplo tú nos puedes decir, mira, sinceramente Colombia se maneja sobre estos criterios de yo sé, la economía, ¿no? Tenemos que abrir 3, 4 sectores que son los más relevantes. Entonces diseñemos una estrategia para abrirlos, ¿no? Tu información nos genera como un aporte súper grande, porque al final, como no se combinan las cosas y no se maneja de manera interdisciplinar, ahí es donde está el meollo del asunto, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué verías que sería como absolutamente relevante de empezar a mover, digámoslo así, desde el punto de vista tributario, de decir, no, pues simplemente deberíamos abrir esto y esto, ¿sabes? Y a partir de ahí, pues bueno, podemos plantear estrategias de cómo abrir esas cosas. Esa pregunta que tú haces es una pregunta muy difícil. Yo creo que el esfuerzo de hecho es justamente por encontrar ese equilibrio. Lo que pasa es que creo que no hemos sido exitosos en implementarlo. Como les digo, yo creo que el debate que se ha planteado en toda esta crisis es que es más importante la salud o la economía, porque así se ha planteado. Mi respuesta es que yo creo que ese debate no debería existir. O sea, al final del día, digamos, el activo más importante para cualquier estado tiene que ser proteger la vida de su ciudadanos. La vida es lo más importante. Y lo digo vida porque yo creo que la vida no se reduce a la salud, o sea, la vida no se reduce literalmente a no morir. Para que tú puedas vivir, obviamente los estados lo que te tienen que garantizar también es una existencia digna, y una existencia digna supone tanto la economía como la salud. El debate
debate no debería estar ahí, sino que el debate debería estar yo cómo logro exitosamente que esos dos intereses jurídicos que quiero proteger vayan de la mano. Decidir si dejo que alguien se muera de coronavirus o si dejo que alguien se muera de hambre. Esa no puede ser la decisión. Entonces, obviamente, cuando tú me dices, claro, ¿qué es lo que tiene que hacer un Estado para que se empiece a reactivar la economía y que un epidemiólogo me diga cómo lo hago? Yo te digo, yo esa respuesta es que no te la puedo dar, no, yo no la tengo, porque en mi cabeza, y esto sí no es como abogado, sino como literalmente como miembro de una sociedad, lo que yo digo es claro, que salga solamente la gente que necesaria y estrictamente tiene que, digamos, hacer trabajo físico, ¿no? Porque afortunadamente un trabajo como el mío, que soy abogada, lo puedo hacer desde mi casa con un computador. Dieguito puede dar clases también virtualmente, entonces uno diría, claro, no tenemos que salir, entonces debemos salir solo a los sectores que necesitan salir. Ese es como el primer criterio que uno diría. Pero si tú piensas los sectores que necesitan salir, señora de las empanadas, en tu ejemplo, depende también de que tú y yo salgamos a comprar empanadas. Y ahí es que te digo que empieza a ponerse muy difícil la discusión, porque yo digo, claro, entonces salgan solo los que tienen que salir, pero resulta que lo que mueve la economía, el hecho que yo me desplace desde mi casa a mi oficina, que almuerce en mi oficina, que vaya a un centro comercial, que entre a un restaurante almorzar, que me vaya a comer un helado, lo que tú quieras. Todo lo que mueve la economía, el simple hecho de que yo salga. Y yo creo que la respuesta, por eso se hace tan difícil decir, yo no puedo decirle a la gente que salga, que tiene que salir, que salga y que pueda actuar. Es decir, yo para que abro las tiendas de ropa y no dejo a la gente salir a comprar, por ponerte un ejemplo absurdo. Sí, no, totalmente de acuerdo. Es tan fácil como eso. Y de hecho en el caso de los restaurantes, por ejemplo, que es un ejemplo que tú decías, acá por ejemplo muchos decían, miren, a mí que me dejen abrir mi restaurante al 30% me da más pérdida que ganar, porque yo tengo que seguir pagando el mismo arriendo, porque yo tengo que seguir pagando la misma cantidad de cocineros, pero si me está diciendo que voy a tener los mismos gastos con el 30% de mis ingresos, pues es que la matemática es sencilla, voy a empezar a dar pérdidas y no voy a poder operar. Es más caro abrir y funcionar con una capacidad reducida que no funcionar. Yeah. Entonces, como te digo, la respuesta no te tengo la respuesta, no sé exactamente. De todas maneras, la pregunta es ser conscientes de que tenemos que empezar a pensar que esto no es una cosa que nadie quiera solucionar, que cuesta mucho encontrar una solución, ¿vale? Porque también los mensajes terminan siendo súper negativos en general y eso tampoco es la idea, porque ahora mismo necesitamos como una cosa tan negativa, de hecho, para esta situación. Necesitamos es como un muy concreto que sea como en plan, bueno, ¿cómo vamos a afrontar todo esto? Porque lo que se viene no es una solución sencilla y no es una solución como la que se puede adaptar para otras cosas, ¿no? Si nosotros nos sentáramos acá a diseñarlo, tampoco llegaríamos a una conclusión probablemente. Total. Con todo el conocimiento que tú tienes, Lauri, y con todo lo que tú has visto desde tu sector y lo que nosotros hemos visto desde la parte epidemiológica, si tratamos de unir fuerzas, si hacemos y diseñamos un sistema para implementar, probablemente también fracasaríamos. Yo creo que sin duda. Es un intento muy difícil. Con la mejor de las intenciones fracasaríamos. Claramente, yo creo que el mensaje es muy claro. No es que no quieran y no es que el gobierno sea un patán, maldito gobierno, malditos los de allá, no, sino realmente que sí han habido intentos, pero probablemente han sido mal implementados. No somos un estado rico que podemos garantizarle que la gente se pueda mantener en su casa. Somos un estado no solamente que no tiene las capacidades como tú lo acabas de describir, sino también hay gente que cuando le dices confínese, no tiene realmente en dónde confinarse. Todavía tenemos una altísima población de personas que su mayor confinamiento sería debajo de un puente. Es que tenemos que tener en cuenta realmente la sociedad que tenemos. Siento que la sociedad somos partes de una economía que falla. Al punto es, o sea, Colombia está definida como un estado social de derecho, que básicamente lo que supone es que justamente estamos sí en un estado que nos debería garantizar ciertos mínimos, digamos, lo quiero reducir a eso porque eso obviamente tiene una explicación jurídica mucho más compleja, pero sí supone que el Estado debería poder garantizarnos un mínimo estado de bienestar, y a eso voy. Obviamente yo creo que al final lamentablemente nos estamos enfrentando a una situación que nadie sabe cómo manejar. Yo no sé decirle si Suecia, que no tomó medidas, lo está haciendo mejor que Colombia, que ha tomado unas medidas tan drásticas. No les sé te digo yo que no, porque Suecia tuvieron que ir para atrás porque la broma le salió muy cara, o sea, entonces, es que los estadísticos muestran que no. Y además pero pues fíjate que el debate, y yo creo que la respuesta la vamos a ver ni siquiera ahorita, vamos a verlo yo creo que en un par de años, cuando solamente los muertos del COVID, sino cómo cambiaron los niveles de pobreza, por ejemplo, qué tan grande se hizo la brecha entre los ricos y los pobres. Ese es el balance que vamos a ver del COVID. E insisto, no lo vamos a ver solamente en términos de cifras de cuántos muertos tuvimos, si se reorganizó en un sentido positivo o si por el contrario todo lo malo que teníamos se exacerbó. Insisto, si la brecha entre ricos y pobres se agranda, si los pobres se hicieron aún más pobres, si la salud de las personas se deterioró de forma considerable,
etcétera. Acá hay muchas cosas que uno tiene que empezar a ponderar y como te digo, no, yo no creo que haya una fórmula mágica acá que pueda solucionar el problema. Creo que todos los estados, como es natural, están improvisando, muchos de forma mejor que otros, todos lo que tienen a la mano. Obviamente hay presidentes que han tomado medidas más acertadas que otros. Que es muy raro porque yo sinceramente hasta ahora mismo no he visto cuál ha acertado porque no ha acertado a nadie. Lo digo, por ejemplo, el caso de Portugal, por ejemplo, al principio era como el modelo estrella, funcionaba súper bien, todo tal, y Portugal ahora está confinado. Alemania tenía, claro, hubo un debate aquí sobre el dinero en Europa, porque claro, todo pues obviamente se pertenece a la comunidad europea y todo es genial, vamos a repartir el dinero, y los del norte les dijeron a los del sur, sí, claro que vamos a dar dinero que se lo gastan mal, y ellos tienen superávit en sus economías, entonces claro, cuando hubo pandemia, no, tranquilos, cierren todo que yo los arreglo, pero a los del sur de Europa les dijeron que no, y ahora ves a Alemania que está empezando a confinar otra vez cosas, y se supone que ha funcionado súper bien y la gente no se ha muerto. O sea, yo sinceramente yo no lo veo, o sea, yo lo que es como un para atrás, para adelante, es como ir así jugando un poco a ver en qué día y la única función que hay. Esto no tenía un manual de instrucción. Total, ese es el punto. Lo hemos dicho desde los primeros videos, es decir, a nosotros en ciencias nos hablaron de epidemias y nos hablaron de pandemias y nos hablaron de los funcionamientos estadísticos de una epidemia y de cómo se propagaba, pero quiera los libros de ciencias de biología o en las clases le dicen a uno cómo manejarlo, solamente los yo pienso que también la mayoría de las sociedades en el mundo son muy de la inmediatez, o sea, es como, sí, ese es lo mismo que pasa, por ejemplo, con el calentamiento global, es como, es una realidad, es algo que está pasando, es algo que nos está afectando y nos va a afectar aún peor en el futuro, pero esperemos a que llegue, y cuando llegue entonces miramos a ver qué hacemos. Es exactamente lo mismo, porque mucha gente llevaba diciendo muchos años que las pandemias estaban aquí a la vuelta de la esquina, que eso nos iba a pegar muy duro, que nadie sabía cómo manejar eso, que pilas, y la gente, no, sigamos con los mercados ilegales, sigamos haciendo todo lo mismo, y cuando llegue miramos cómo nos defendemos. Yo creo que ahí radica también un poco el problema, en que pues no nos interesa mucho mirar un poco más allá de lo que puede pasar en unos años o en unos meses, sino es el ya, vivir el ya, y si ahorita funciona bien y mañana miramos a ver qué podemos hacer. Y ahí yo creo que yo agregaría una sola cosa que yo creo que es un factor que muchas veces no entra en los análisis que uno hace, y es Colombia es un país en el que la institucionalidad está muy desdibujada y las autoridades están también, digamos, muy mal vistas para nosotros como ciudadanos, ¿no? Y eso es muy grave y muy difícil el manejo de una situación como esta. Y además, si a eso le sumamos los niveles de ignorancia, es que no es chistoso decir la cantidad de gente en Colombia que sigue pensando que esto es mentira. Sí. Que esto es inspiración. Que esto es mentira, que esto no pasa, y en la costa, por ejemplo, y se lo he escuchado irónicamente a muchas personas, pero hay como un rumor que lo que están diciendo es que si tú te enfermas y vas al hospital te van a matar, porque a los hospitales les pagan por cada muerto de COVID, entonces que por eso uno no puede ir al hospital, y que no es que haya COVID, sino que se lo están inventando, entonces que si tú llegas enfermo de cualquier otra cosa al hospital te desaparece para ir a pedirle al Estado plata. Imagínense lo absurdo. Entonces, obviamente, si uno está también luchando con eso, yo creo que para todos es muy fácil decir que me tiene que garantizar el Estado, que tiene que hacer por mí el Estado, cómo tiene que garantizar que yo tenga comida, tenga internet y tenga luz, agua y teléfono. Pero es mucho más difícil cuando nos empezamos a preguntar, bueno, ¿cómo hace el Estado cuando realmente muchas veces el peor enemigo es uno mismo? Que eso es una cosa que nos han enseñado, que todos somos el Estado, Claro. También hay que tenerlo claro, Y ahí es el punto. Que es el gobierno arriba y que no somos el Estado, pues no participamos de que sea positiva. Y eso yo creo que es algo que en un país como Colombia, insisto, pueden tomar medidas de confinamiento, pero la economía informal está afuera. Pueden tomar medidas de confinamiento, pero la gente sigue haciendo fiestas clandestinas y haciendo como si nada pasara, pero pues al final del día todos vamos a poner el dedo, el que estaba tomando las decisiones, el que estaba sacando las leyes, el que estaba implementando las medidas para decir si esto fue un intento exitoso o absolutamente fracasado de control de la pandemia. Y ahora con respecto a esta última cosa, o sea, vamos a también ser claros y que quede también una cosa clara, que es una típica cosa estas de teorías conspiradoras y todas estas historias que son súper divertidas. O sea, nadie se beneficia económicamente de esto, que es el típico bulo normal de las farmacéuticas, se hacen ricas porque tal y cual. O sea, no. Y yo creo que también tú desde el punto de vista tributario, de esas cosas también tienes que ver que realmente no existe ese beneficio como tal, sino que todo el mundo al final, pues, pierde, ¿no? O sea, lo que tú lo has dicho, ¿no? La economía va en una cadena, ¿no? Exacto, yo la teoría de conspiración estoy lejos de creerla por muchas cosas, pero al final del día lo que digo es, no veo cómo un Estado gana literalmente pagando su sistema económico y confinando. Muchos dicen que por la información, o muchos dicen, no sé, no tengo ni idea, pero al final del día yo no solamente como
abogada, insisto, sino como, como un ciudadano del común, no entiendo quién termina ganando de una situación como esta, la verdad. Y por eso creo que el deber que tenemos todos de ser responsables, no solamente frente a nosotros mismos, sino frente a la sociedad, y de ser constructivos en el debate es aún mayor. Por eso yo creo que lo que ustedes están haciendo es una labor súper importante, porque yo creo que es muy fácil sentarse a decir cómo lo están haciendo mal, porque obviamente muchas cosas están saliendo mal, pero es mucho más difícil ponerse a pensar en exactamente cómo, si yo fuera el presidente del universo, cómo haría, cuál sería mi solución a esto. Escucha, no tengo ni idea. Yo, Laura Galeano, no tengo ni idea qué habría que hacer. Lo que sí quiero decir es que creo que hay que rescatar los esfuerzos que ha hecho el gobierno con todos los errores que ha cometido, día sin IVA, catástrofe total, pero creo que sí tenemos que empezar a ver que sí se han empezado a tomar, es decir, que mal que bien hemos tenido un Estado que ha sido activo frente a la situación, ¿no? Con medidas más acertadas que otras, con unas que pueden gustarnos más que otras. Obviamente eso es un debate de nunca acabar, pero sí creo que por lo menos nos hemos enfrentado a un Estado que ha reconocido una situación de emergencia y que ha reconocido que tiene que proteger de nuevo no solamente la salud de las personas, sino que tiene que proteger la vida, y que proteger la vida implica todo, no solamente la salud, sino la economía, sino la vida digna, etcétera, etcétera, etcétera. Inclusión, pónganse la mascarilla y lávense la mano. Sin duda. Porque al final realmente todo el mundo está poniendo de su parte, pero si cada uno no pone de su parte, estará en lo mismo. Vale mucho la pena tratar de llegarle a la gente con mensajes de información un poco más procesada, y por muchísimo más, con, digamos, mucho más rigor de lo que encuentra uno en internet, porque realmente ese es el gran problema de un mundo que tiene acceso a tanta información, ¿no? Que hay tanta que es basura y tanta que es mentira y tanta que está incorrectamente transmitida, que la información se vuelve un activo muy peligroso al final. Pero qué chévere lo que están haciendo, de verdad, los felicito. Qué rico que me hayan invitado a ser parte de este espacio, Dieguito, gracias por tenerme en cuenta. Creo que la información fue brutal y muchísimas gracias. Sí, no, eso sí, muchas gracias. Muy chévere. Muchísimas gracias por participar de Chile Café. No, a ustedes, de verdad, un beso grandote. A todos, como siempre, muchas gracias. Gracias a todos.